el desarrollo de la actividad 2, que es la valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, y está a cargo del ingeniero William Chata. Bueno, los dejo con William para poder cumplir, ¿no?, con la programación, con los tiempos contemplados, estimados en la programación del día de hoy. Adelante, William. William, ¿tu micrófono está cerrado? Ahora, buenos días. ¿Se me Ahora escucha? sí. Sí, perfecto. Okay, sí. Bien, voy a proyectar la lámina. A ver. Antes, una precisión ahí para los participantes. Por favor, no olviden de colocar sus consultas en el chat del Zoom. Gracias. Muy bien. Unique, ¿se ven las láminas? Sí se ve, solo que se escucha un sonido. No sé si eres tú Sí, o es... me van a disculpar, pero estoy cerca de una avenida y se Ok, escucha el bus. Bien, ok. estamos. Se escucha y se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien y se escucha perfecto. Perfecto. Adelante, William. Bien, buenos días con todos, amigos de la región de San Martín. Un gusto de estar hoy día con ustedes en estas jornadas de capacitación de talleres virtuales. El día de hoy voy a compartir con ustedes justamente la actividad 2, que es valorizar los residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Entonces, disculpa un poquito, ahora sí. Vamos a proseguir con la actividad. Más bien voy a pedirles disculpas por el ruido que a veces se filtra y a veces pasan cerca de mi casa a vender algunos productos. Ok, la estructura de la presentación de hoy tiene 6 partes. La primera está relacionada a lo que es la situación actual de los residuos sólidos municipales, ¿no? Una segunda parte, algunas consideraciones generales de la actividad 2. Una tercera parte, la importancia de la actividad 2, que hoy día vamos a tratar de conversar bastante. Un cuarto punto son los criterios técnicos para la implementación de una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. Como quinta parte, las alternativas de valorización y fundamentos teóricos del reciclaje, en este caso del compostaje. Y como última parte, esquema de cumplimiento de la actividad 2, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la estructura de la presentación que hoy día voy a compartir con ustedes. Bien, entonces empezamos. La situación actual de los residuos sólidos municipales, ¿no? ¿Cómo estamos en la composición de los residuos municipales a nivel nacional? Esta gráfica creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Estamos convencidos que la mayor cantidad de residuos orgánicos están representados en la composición nacional, ¿no? Que es aproximadamente el 57%. Luego viene un volumen importante, que son los residuos inorgánicos, ¿no? Que ascienden al 18%. Y luego vienen los residuos peligrosos con un 8% y los no aprovechables con un 15.8%, ¿no? Entonces, más o menos es la composición nacional de los residuos municipales que nosotros conocemos. También sabemos que al día nuestro país está generando aproximadamente 20.000 toneladas, ¿no? Como lo mencionaba mi colega anterior, ¿no? 20.000 toneladas de residuos sólidos al día es lo que genera nuestro país, ¿no? Y yo les pregunto, en el departamento de San Martín, ¿cuántos residuos está generando al día? Según las datas oficiales que estamos viendo, son cerca de 530 toneladas de residuos sólidos que genera la región San Martín, ¿no? Y el porcentaje de los residuos orgánicos de la región San Martín bordea el 70%. Vale decir que al día está generando la región San Martín cerca de 370 toneladas de residuos orgánicos, ¿no? Esto lo vemos como quizás un problema porque manejar toda esta cantidad de residuos es complicado, ¿no? Y también los impactos que genera su manejo, su disposición final, ¿no? Generando lixiviados y emisiones de GI, ¿no? Vemos ahí quizás algunos inconvenientes. Pero también sobre estos problemas o esos inconvenientes, también vemos una oportunidad grande, ¿no? Porque estos residuos orgánicos se pueden valorizar por diversas tecnologías que luego voy a compartir, ¿no? Ok, algunas consideraciones generales de la actividad 2, ¿no? Bueno, en el caso de la actividad 2, para el cumplimiento de las metas, participan todas las municipalidades, las de tipo A, las de tipo B, C, D y E, ¿no? Cada tipo de municipalidad
si cumple el 100% de la actividad, tiene un puntaje 35 para las municipalidades tipo A, ¿no? Un puntaje total máximo. Y las municipalidades de tipo B, si cumplen todas las actividades, tienen un puntaje total de 100, ¿no? Las municipalidades tipo C, 35, la D, 50, y las municipalidades tipo E, 100 puntos si cumplen todas las actividades. Algo importante que resaltar también acá es que hemos desarrollado un aplicativo informático para el programa de incentivos 2020, donde todas las actividades y documentos, ¿no?, se van a reportar en este aplicativo, ¿no? Como lo mencionaba mi colega anterior, no esperemos al último momento para reportar todas las actividades y los documentos que nos pide en el desarrollo de esa actividad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a reiterar en todo el transcurso de esta presentación. También el Ministerio del Ambiente realizará visitas inopinadas, ¿no?, a campo, ¿no?, para poder determinar el cumplimiento de esta actividad, ¿no? Entonces, estas visitas inopinadas van a ser sin previo aviso, sin ningún documento previo, ¿no? Y nos acercaremos a las municipalidades para justamente constatar in situ si se está desarrollando las actividades planificadas, ¿no? La importancia de la actividad 2. ¿Por qué es importante la actividad 2? Creo que todos también lo conocemos. Una primera importancia es que esta actividad es una responsabilidad de las municipalidades. Sabemos que las municipalidades tienen competencias para poder implementar programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, ¿no? Ahora más con la modificatoria de la ley, ¿no?, donde ya es obligatorio la segregación de los residuos tanto municipales como no municipales, y si esa segregación es obligatoria, también la recolección tiene que estar de la mano, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es lo que tienen las municipalidades actualmente. Una importancia más también de esta actividad 2 es que desarrollando la valorización de los residuos orgánicos contribuye en gran medida a reducir los gases de efecto invernadero, ¿no?, que luego lo vamos a comentar un poquito sobre esto. También estas actividades están sujetas a fiscalización ambiental por parte de las entidades, ¿no?, de fiscalización, ¿no? Y también es muy importante señalar que más del 50%, como veíamos en las láminas anteriores, son residuos orgánicos, ¿no? Y en la región San Martín es el 70%. Entonces, en mejor medida, tenemos un gran volumen ahí identificado y que tenemos que desarrollar actividades para valorizar y reducir esta generación o tratamiento, ¿no? ¿Cómo está relacionado el proceso de valorización de orgánicos para contribuir al cambio, a reducir la mitigación del cambio climático? Bueno, en el caso del compostaje, tenemos que si estos residuos orgánicos que generamos, digamos, en la región San Martín, estas 370 toneladas día de residuos orgánicos, van todos a una disposición final en un relleno sanitario. En el relleno sanitario, producto de la degradación anaeróbica que ocurre dentro o en el interior del relleno, se generan emisiones, ya sean de metano o ya sean de dióxido de carbono. Y también líquidos, ¿no?, como los lixiviados. Pero si nos centramos en estas emisiones de gases de efecto invernadero producto de la degradación anaerobia de los residuos orgánicos, generamos el metano, y el metano es un gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento 21 veces mayor que el CO2, ¿no? Entonces, por eso mismo es que la reducción de estas emisiones, producto del compostaje, ayuda a reducir estos GI, ¿no? También señalar que el reporte anual de gases de efecto invernadero del año 2016 indica que el Perú emite en promedio 4.5 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Esto por la disposición final solamente de los residuos sólidos municipales, y que en mayor medida son residuos orgánicos. ¿Ok? Bien. Acá hay una lámina donde se menciona a modo de ejemplo que por cada tonelada de residuos orgánicos que se valoriza en planta de compostaje, por decir un ejemplo, se logra reducir en promedio 180 kilogramos de CO2 equivalente. Entonces, esta relación de valorizar orgánicos a través de compostaje, como mencionaba, reduce en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son diversos en nuestro país, ¿no?
Pero en el sector residuos, el gas que más nos interesa reducir es el metano, por su poder de calentamiento, ¿no? Bien. Criterios técnicos para la implementación de una planta de valorización de residuos orgánicos. Vamos a señalar algunos criterios que también están en nuestra normativa actual, ¿no? Algunas condiciones de una planta de valorización de residuos orgánicos municipales. Bueno, no deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional, ¿no? No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal. Esas son las condiciones que debe tener una planta, ¿no? Para justamente asegurar los procesos adecuados y prevenir algún tipo de accidente dentro de las instalaciones. Contar con canales para la evacuación de agua de lluvia, según corresponda, ¿no? Porque hay zonas en el país donde implementar una planta se debe considerar esto porque la alta precipitación pluvial genera justamente estas aguas de lluvia y hay que canalizarlas y evacuarlas, ¿no? Contar con drenes para evacuación de lixiviados, también es importante tener en consideración esto, ¿no? Pero también se sugiere que sea opcional. Recuerden que en una planta de tratamiento o una planta de valorización de residuos orgánicos municipales, siempre se va a generar lixiviados en gran medida, en medio volumen o casi nada. Esto dependerá mucho del proceso adecuado que se haya a dar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. También disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación, que es importante en toda planta de valorización de residuos orgánicos, ¿no? Bien. Las características de una planta de valorización, bueno, contar con áreas para la maniobra y la operación de vehículos y equipos sin perturbar las actividades operativas, ¿no? Independización de las áreas de manejo de residuos de las áreas administrativas y de los laboratorios, si es que hay ese caso, contar con sistemas de iluminación y ventilación, contar con sistemas contra incendio, ¿no? Es importante señalar que en una planta de compostaje siempre es importante tener los sistemas de iluminación y ventilación, porque eso asegura que el proceso de la degradación aeróbica se pueda dar en nuestras pilas de compostaje, ¿no? Y el orden, la señalización también es importante, ¿no? Porque todo proceso tiene a verse de desarrollar en mejor medida si es que hay un orden desde la entrada con los residuos, ¿no? También en nuestra guía se señala algunos aspectos a considerar, ¿no? Algunas características de la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Que están quizás en función también al área que se debe disponer, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla se ve los rangos de acopio de residuos orgánicos, ¿no? Unas cantidades en toneladas día, y en función a esto se puede estimar más o menos el área en metros cuadrados que se pueden disponer. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un rango de acopio de toneladas día de más o menos, o de kilogramos día de 330 a 660 kilogramos día de acopio de residuos orgánicos, necesitaremos un área en metros cuadrados de 250 a 500 metros cuadrados, ¿no? Justamente para valorizar esa cantidad de residuos. Entonces, son algunos rangos que se orientan en nuestra guía y que podemos tomar en cuenta, ¿no? Algunas alternativas de valorización y fundamentos teóricos del compostaje, ¿no? Existen diversas tecnologías o diversas alternativas para valorizar nuestros residuos orgánicos. Por ejemplo, la producción de biogás a través de la metanización, ¿no? Es una tecnología también muy conocida en las áreas rurales, donde el acceso a la producción de energía eléctrica o tener energía en forma de calor es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio de la producción de biogás? Es tener un reactor, ¿no? En este caso puede ser un biodigestor tipo chino o tipo hindú, como ven en la imagen, o también tener un biodigestor tipo manga, ¿no? Que son unos globos de PVC o de otro material, donde se almacena la materia orgánica y entra en un proceso de digestión anaerobia. Esta digestión anaerobia de los residuos orgánicos genera justamente la producción de metano, ¿no? Y bueno, la producción de biogás, donde el 50 al 75% puede ser metano, y este biogás o este metano tiene un potencial calorífico importante, ¿no? Otro subproducto de esta alternativa de valorización es el biol o el biofertilizante, ¿no? Para poder utilizarlo también en nuestras áreas agrícolas para
para poder tener un potencial de cultivo interesante, ¿no? Entonces, esa es una de las alternativas para producir biogás. También recordarles o señalarles a un modo de ejemplo, por cada tonelada de biomasa, en este caso de residuos orgánicos que pueden entrar en un biodigestor, podemos producir en promedio 200 a 400 metros cúbicos de biogás. Y por cada metro cúbico de biogás, yo puedo hacer funcionar un motor de un HP, ¿no? Por 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa tecnología, pero también es importante implementarla en zonas donde realmente se necesita, ¿no? El biochar también es un producto interesante que se obtiene a partir de la pirolización del material orgánico, ¿no? Donde entra en un tratamiento térmico a altas temperaturas los residuos orgánicos, ¿no? Y en ausencia de oxígeno se obtiene justamente el biocarbón, ¿no? O el biochar, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar esto? Bueno, actualmente en nuestro país se está aplicando, ¿no? En la municipalidad de Machu Picchu, donde ellos no tienen el acceso para poder disponer los residuos orgánicos, entonces han implementado una planta de pirolización para producir biochar, ¿no? Y el biochar se utiliza en áreas de cultivo, ¿no? Inclusive hay trabajos de investigación donde el biochar se utiliza para fitorremediar algunos líquidos contaminantes con cadmio o metales pesados, ¿no? Entonces hay trabajos de investigación sobre esto que es de mucha utilidad para poder desarrollarla, ¿no? A mediana o gran escala. Otro uso que se le puede dar al biochar también es para el tema del problema de la generación de maleza, ¿no? La producción de maleza, por ejemplo, en nuestra capital, ¿no? Es un tremendo problema porque son volúmenes inmensos que se generan al día, al mes, ¿no? Y si yo ingreso 100 metros cúbicos de maleza a este sistema de pirólisis, yo voy a obtener 10 metros cúbicos de biochar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayuda a reducir en gran medida el volumen de estos residuos que se generan por el mantenimiento de áreas verdes, ¿no? Y el transporte también nos ayudaría bastante, ¿no? Imagínense cuánto cuesta el transportar 100 metros cúbicos de maleza hasta el área de disposición final, ¿no? Es una barbaridad en gasto tremendo, ¿no? Y la lombricultura también es una tecnología muy utilizada en nuestro medio para valorizar los residuos orgánicos y se utiliza pues la lombriz de tierra, ¿no? La lombriz roja californiana, para convertir la materia orgánica en humus. En otros países, por ejemplo en México, producen en gran escala esta lombricultura a partir de estas lombrices rojas, ¿no? Pero inclusive la producción de la lombriz roja ayuda a producir carne, ¿no? Carne de lombriz, ¿no? Sabemos que la lombriz tiene un alto contenido proteico y entra un proceso para poder aprovechar esta carne de la lombriz, un proceso de deshidratación de la lombriz y producen harina, ¿no? De lombrices de tierra. Y esta harina tiene alto contenido de proteínas. Inclusive se están haciendo ensayos para producir galletas con estas lombrices y puedan ayudar justamente a zonas donde la población tiene alto contenido o tiene una anemia considerable, ¿no? En los niños, ¿no? Entonces, la producción de galletas a partir de esta lombriz es también una alternativa para valorizar, ¿no? O pueden utilizarse también para alimento balanceado de animales, de gran medida, ¿no? Y bueno, el compostaje, que es un proceso muy conocido en nuestro país, se desarrolla a manera piloto, a mediana escala, también lo desarrollan las entidades privadas, ¿no? Y el proceso es muy conocido, es un proceso biológico aeróbico, donde interviene justamente el oxígeno para poder valorizar los residuos orgánicos, y las bacterias o los microorganismos aeróbicos hacen el trabajo de degradar estos residuos orgánicos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del compost? Pues bueno, mejora la estabilidad estructural del suelo, ¿no? Aumenta la capacidad de retención hídrica, ¿no? Que es muy importante para las áreas agrícolas, reduce la erosión y la evaporación, ¿no? Y regula el pH y la actividad microbiana también del suelo, ¿no? Inclusive se utiliza el compost para utilizarlo como una capa, quizás en áreas degradadas que tiene nuestro país, ¿no? En forma para poder recuperar esos suelos, ¿no? Entonces es muy importante este producto, ¿no? Y las ventajas que genera también son muy conocidas y muy ventajosas, ¿no? Bueno, este gráfico es muy conocido para todos los amantes que desarrollan el compostaje, ¿no? Y son básicamente la fase del compostaje,
que están relacionadas con la temperatura de la pila, ¿no? Entonces, tiene 4 fases la fase de compostaje: una fase mesófila, donde inicia justamente el incremento de la temperatura por la degradación de la materia orgánica, producto de estos microorganismos que hay ahí. Luego entra a una fase termófila, donde los microorganismos eficientes comienzan a degradar en gran voracidad la materia orgánica, y su misma actividad hace que incremente la temperatura de la pila de compostaje, y que puede llegar inclusive a 65 grados o hasta 70 grados Celsius, ¿no? Ya cuando llega a 70 grados Celsius, lo que se sugiere en ese momento es justamente hacer el volteo para no perder justamente los microorganismos en esa actividad. Luego entra a una fase mesofílica o mesófila, donde ya la materia se va a estabilizar en gran medida, ¿no? Y reduce la temperatura. Y luego entra a una fase de maduración, donde ya se obtiene el producto de compost, un material ya estable, ¿no? Y la temperatura obviamente ha reducido considerablemente, ¿no? Ahora, ¿por qué se reduce considerablemente la temperatura en esta fase mesofílica y de maduración? Justamente porque ya no existe alimento para estos microorganismos, y los microorganismos comienzan a perder su vida, ¿no? Y se reduce justamente la temperatura, y también el material final es más estable, ¿no? Y ya no se genera olores, el producto tiene un color característico como el del compost, y si ustedes agarran un puñado de ese material, los olores no existen ahí, ¿no? Huele a tierra mojada, por citar un ejemplo, ¿no? Acá hay unas fotos de más o menos las fases que se han citado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, esta foto del lado izquierdo se ve a un cargador frontal que hace el movimiento de la pila de compostaje, y se ve claramente el vapor de agua producto del calor que hay en el corazón de la pila de compostaje, ¿no? Y en la fase mesofílica, ¿no? Se ve claramente un color blanquecino sobre la pila de compostaje. Ese color blanquecino es justamente por los actomicetos que existen en esta degradación de la materia orgánica, ¿no? Y ustedes no se asusten, si ven este color blanquecino, deben estar contentos porque hay una actividad microbiana muy activa ahí, ¿no? El monitoreo del compostaje también es importante, es crucial para desarrollar y obtener el producto final, ¿no? Los parámetros que afectan su crecimiento, ¿no? Las condiciones ambientales, climáticas, también el lugar donde se va a desarrollar el proceso de compostaje, los tipos de residuos orgánicos a utilizar, ¿no? Y los métodos y técnicas a utilizar para el proceso mismo, ¿no? Entonces, el monitoreo debe darse constante en todo el proceso de compostaje, ¿no? Por ejemplo, la oxigenación o aireación es algo muy interesante, muy importante en este proceso de compostaje, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias que atacan la materia orgánica son bacterias aeróbicas, ¿no? Entonces necesitan el oxígeno para poder vivir y para poder desarrollar su actividad microbiana, ¿no? Un exceso de oxígeno también puede generar que la actividad se reduzca, ¿no? Se enfríe la pila de compostaje, ¿no? Se estima que una pila de compostaje, para que se genere ese calor que hemos visto en las láminas anteriores, debe tener en promedio cerca de 1 metro cúbico, ¿no? 1 metro cúbico es un volumen considerable para que la temperatura llegue a 65 grados Celsius en el corazón de la pila, ¿no? Entonces, eso es importante también considerar. La humedad también es un factor importante en todo proceso de compostaje, ¿no? La humedad, ¿qué contribuye? Contribuye a que la actividad microbiana se pueda trasladar, ¿no? Movilizar sobre la pila interior de la pila de compostaje, ¿no? Y un rango óptimo del proceso de humedad es 45 o 60%. Y si no tenemos un equipo para poder medir el porcentaje de humedad en la pila, bueno, podemos aplicar la prueba de puño, ¿no? Donde el exceso de humedad, si agarras un montículo de tu muestra de la pila de compost y hay un exceso de humedad, pues sale un chorro de agua. Entonces ahí se podría decir que hay un exceso de humedad. Y si agarras un montículo de compost en un puño y sale casi nada, sale solamente el mismo compost, entonces ahí le falta humedad. Y si agarramos ese mismo puño de compost y puede salir o chorrear unas cuantas gotas de agua,
podemos decir que estamos en el rango ideal de humedad en esa pila de compostaje, ¿no? La temperatura, como lo habíamos señalado anteriormente en las láminas, es también importante. Todo proceso de compostaje mínimamente debe considerarse la adquisición de un termómetro, ¿no? Para poder medir la temperatura. La temperatura es crucial en el proceso de compostaje justamente porque como llega a un 65 o hasta 70 grados Celsius, en ese momento es donde los microorganismos patógenos, se eliminan porque no soportan esa gran temperatura, ¿no? Y si vemos que la temperatura llega a 70 grados por más de 24 horas o 48 horas, lo que se sugiere ahí es ya dar una vuelta a la pila, ¿no? Para poder oxigenarla, ¿no? Estos justamente son los microorganismos patógenos que existen en todo proceso de compostaje y la finalidad del proceso es justamente eliminarlas, ¿no? Encontramos a la salmonela, a la Escherichia coli, ¿no? Entre otros, ¿no? Y la temperatura de latencia de estos microorganismos oscila, por ejemplo, en el caso de la salmonela, 55 grados Celsius y un tiempo de deposición de 1 hora suficiente para que se elimine, ¿no? Entonces, por citar un ejemplo. Entonces, el proceso de compostaje, llegar a la temperatura es crucial para eliminar estos patógenos. El pH también, un pH neutro, es ideal para el proceso de compostaje. El tamaño de la partícula también es importante para todo proceso de compostaje. A menor tamaño, ayuda a que la degradación se acelere, ¿no? Pero tampoco llevarlo a un tamaño menor o mucho menos de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque se generaría una especie de compactación, una masa donde el oxígeno podría entrar, ¿no? Y tampoco llevarlo a mayor, a 30 centímetros, porque va a haber un exceso de aireación en nuestra pila de compostaje y esto va a generar una disminución de la temperatura y desacelera el proceso del mismo, ¿no? ¿Cuáles son algunos posibles incidencias que se puedan suscitar en nuestro proceso de compostaje, ¿no? Por ejemplo, los malos olores, ¿no? La causa es justamente por demasiada humedad o la falta de oxígeno, y una solución a este problema es añadir residuos orgánicos secos, ¿no? Y realizar los volteos para la aireación respectiva, ¿no? La presencia de mosquitos también es una causa que se encuentra y se da justamente por la falta de volteos de la pila de compostaje, y la solución es justamente quizás trasladar esos residuos frescos que están expuestos en la pila al interior de la pila, ¿no? Y realizar el volteo respectivo. El compost se nota seco y al tocarla se siente frío, ¿no? Y esto también se puede deber a una falta de humedad, ¿no? Y esta falta de humedad es porque los microorganismos quizás no se movilizan, ¿no? Y no hay esa acción microbiana, ¿no? Y no se genera la temperatura deseada, ¿no? Y una solución para esto es mezclar el contenido de la pila de compost con restos frescos de residuos orgánicos que le den esa humedad a la pila, ¿no? Esquema de cumplimiento de la actividad número 2, ¿no? En el esquema de cumplimiento de la actividad 2, por ejemplo, tenemos 7 pasos que debemos seguir, ¿no? Para cumplir la actividad 2 y ser una municipalidad champions, quizás, ¿no? Partimos con el paso 1, que es la planificación. Todo proceso o proyecto o proceso de compostaje inicia con una planificación. Luego entra un paso 2, el desarrollo de las acciones preliminares para la valorización justamente de estos residuos orgánicos. Un paso 3 puede ser la sensibilización, ¿no? Que ayuda justamente a fomentar la participación de estos generadores de residuos orgánicos y alimenten a nuestra planta y al proceso de compostaje en sí, ¿no? Un cuarto paso, el registro y empadronamiento de los participantes. Es muy importante llevar ese registro, ¿no? Saber quiénes son los generadores, quiénes son los que aportan al proceso mismo de nuestra planta. Un quinto paso, la recolección selectiva, ¿no? Es importante también para poder lograr la actividad 2, ¿no? Diseñar la recolección, los horarios, entre otros, ¿no? El paso 6 es la verificación y reporte de la capacidad operativa de la planta, ¿no? Para eso se cuenta con un formato y está justamente en nuestra guía, y la verificación y el llenado de información en este formato va a llevar a que hagamos un seguimiento adecuado del proceso, ¿no?
Y como último paso, el reporte de las cantidades de toneladas de los residuos sólidos orgánicos municipales que se van a valorizar, ¿no? Y estas se deben reportar mensualmente, no esperar al último momento. Tenemos para reportar agosto, ¿no? Septiembre, octubre, ¿no? Y hacerlo mensualmente es lo que reiteramos en esta charla. Bien, como ustedes pueden saber, y está en nuestra guía, encontramos los medios de verificación y la fecha de cumplimiento de la actividad 2, ¿no? Tenemos el indicador, que son las toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales que ingresan al proceso, ¿no? Tenemos un primer hito, que es al 16 de octubre, ¿no? Donde se debe registrar una ficha de operatividad y la capacidad de la planta, ¿no? Que incluya un registro fotográfico, fechado y georreferenciado. Para eso se pueden ayudar con algunos aplicativos que existen en la web, ¿no? Instalarlo en su celular y ya tienen este instrumento para poder tener las fotografías con las fechas y con la georreferenciación establecida, ¿no? Entonces, eso se debe desarrollar con un primer hito al 16 de octubre, ¿no? Si las municipalidades hacen este reporte al 16 de octubre, tienen un puntaje para las municipalidades tipo A de 10, para las municipalidades de tipo B de 20, ¿no? De C 10, la municipalidad de tipo D de 20 y la municipalidad es E con 20, ¿no? Tendrían ese puntaje al 16 de octubre. Y al 31 de diciembre, también si es que las municipalidades no han podido hacer un primer reporte de sus actividades, no tengan problema, lo pueden hacer al 31 de diciembre. Pero no van a tener ese puntaje de 10, solamente van a poder llegar a un puntaje de 25, por ejemplo, para las municipalidades tipo A, ¿no? Al 31 de diciembre se debe reportar esa ficha de operatividad, ¿no? Como mencionaba, el registro fotográfico, ¿no? Fechado y georreferenciado, ¿no? De acuerdo al anexo 5 de la guía, ¿no? Y también el reporte de la cantidad mensual de las toneladas de residuos sólidos orgánicos que ingresan al proceso de compostaje, ¿no? U otras alternativas de valorización que existiesen, ¿no? Entonces, más o menos son los medios de verificación que podamos tener presentes siempre en este proceso, ¿no? Entonces, partimos con el paso 1, la planificación de la valorización de los residuos orgánicos municipales, ¿no? Entonces, para eso tenemos un formato, un anexo número 2, donde existe un modelo de plan anual de valorización de residuos orgánicos municipales, ¿no? Que parte de la descripción del estado actual, ¿no? Contiene la implementación de la valorización de los residuos sólidos municipales, que pueden ser tanto domiciliarios o no domiciliarios, ahí deben plasmarlo. También establecer un cronograma de intervención, un presupuesto y anexos que contribuyan justamente de forma complementaria a este plan anual de valorización de residuos orgánicos. Entonces, se pueden apoyar de este modelo de plan, ¿no? Este es un esquema a modo de ejemplo de cómo se desarrolla un proceso de compostaje en una planta de valorización, ¿no? Esto puede variar según las realidades de cada región y también de las tecnologías y los procesos que se puedan desarrollar, ¿no? No existe un esquema único, ¿no? Para desarrollar un proceso de compostaje en una planta, ¿no? Esto, como les mencionaba, dependerá mucho de las tecnologías que ustedes implementen o desarrollen, ¿no? Para obtener el producto final. Lo que sí deben establecer es el seguimiento, el monitoreo de la temperatura, ¿no? De los volteos que hay que realizar, ¿no? De los espacios necesarios, el orden de cada proceso. Eso es importante llevar de la mano, ¿no? Bien, entonces la planificación, lo que se recomienda es que este plan anual de valorización de residuos sólidos municipales se pueda aprobar mediante una resolución de alcaldía. ¿Por qué? ¿Por qué aprobarlo mediante una resolución de alcaldía? Porque eso te da un respaldo, ¿no? Un respaldo a que puedan solicitar presupuesto, puedan desarrollar las actividades y puedan, en cierta forma, tener las metas establecidas mediante ese documento, ¿no? Es como un respaldo para que todo lo que ustedes planifiquen tengan un aval, ¿no? Entonces, se recomienda que este plan lo puedan aprobar con una resolución de alcaldía, ¿no? Y también esta resolución de alcaldía y el plan anual de valorización de residuos sólidos orgánicos lo deben enviar también al aplicativo informático que les señalé, ¿no?
La planificación también es importante programar un presupuesto de la actividad, ¿no? Este presupuesto en el marco justamente del programa presupuestal 036, Gestión Integral de Residuos Sólidos, ustedes pueden ingresar ahí y pueden programar justamente el presupuesto justamente en la actividad 56160, ¿no? Donde está justamente la especificidad del término valorización de residuos sólidos municipales. En ese ítem ustedes pueden planificar o programar su presupuesto, ¿no? El paso 2, desarrollo de las acciones preliminares para la valorización de los residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Hay que tener en consideración un contrato de personal, ¿no? Quienes van a desarrollar todo el proceso de valorización dentro de la planta, la adquisición de los bienes necesarios, equipamiento, ¿no? Equipos de monitoreo, entre otros, ¿no? Y también los equipos de protección personal hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de algunas acciones previas, ¿no? Y más aún en este contexto de pandemia, donde estos EPPs son muy importantes que el personal lo pueda usar durante todo el proceso de compostaje. También acá se debería considerar también los insumos de limpieza y desinfección, ¿no? Que el personal debe aplicar, ¿no? Y bueno, la planta en sí, ¿no? La planta de valorización, el espacio donde se va a desarrollar, se debe tener como una acción preliminar, ¿no? El paso 3, la sensibilización y capacitación a los participantes, ¿no? Tenemos, como lo mencionaba, a generadores domiciliarios, tenemos a los generadores no domiciliarios, a los mercados de abasto, tenemos a los residuos provenientes de áreas verdes, ¿no? Entonces ahí tenemos un número variado de generadores de residuos, ¿no? Y en el caso de la sensibilización y capacitación es muy importante desarrollarla porque esto va a generar una toma de conciencia en los generadores, tanto domiciliarios como no domiciliarios, ¿no? Y van a participar entregando de forma adecuada sus residuos segregados, ¿no? En la fuente para poder iniciar el proceso de recolección selectiva. Entonces, es crucial la difusión del programa, ¿no? A través de materiales de difusión, ¿no? Que en este caso en la pandemia se recomienda que se haga de manera virtual, ¿no? Y si que se hace de manera presencial, tomar todas las precauciones y las medidas preventivas para justamente prevenir el COVID-19, ¿no? El paso 4, el registro y empadronamiento de los participantes, ¿no? Como les mencionaba, hay diversos generadores de residuos orgánicos, pero hay que llevar un control, un registro de todos los residuos que se van a recolectar, ¿no? Que pueden venir, como les mencionaba, de áreas verdes, de mercados municipales, y si de ser necesario, también de los residuos de origen domiciliario, ¿no? Aunque es un poquito complicado, pero siempre se tiene en consideración a los generadores domiciliarios, ¿no? Para este paso 4 existe el anexo 3C, el 3D y el 3C, ¿no? Que son unos formatos para llevar el registro y empadronamiento de los participantes, ¿no? Como les mencionaba, tanto domiciliarios como no domiciliarios, inclusive para los residuos orgánicos que provienen del mantenimiento de áreas verdes, ¿no? El paso 5, la recolección selectiva y valorización de los residuos orgánicos municipales. Es importante desarrollar este paso 5 porque acá se establecen las rutas de recolección, los horarios de recolección, ¿no? Para justamente tener una eficiencia en el servicio que se va a dar, ¿no? Es importante también indicar aquí que debemos cumplir con los horarios que se han difundido para que los generadores se sientan motivados también, ¿no? Y no reduzcan su participación, ¿no? Entonces es importante, si nosotros planificamos un horario en tal manzana o en tal mercado, deberíamos cumplir ese horario de recolección, ¿no? El paso 6 es la verificación y reporte de la capacidad operativa de la planta de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Para eso existe una ficha de operatividad y capacidad de la planta, ¿no? Que está en el anexo 5 de la guía, ¿no? Y esta ficha de operatividad debe registrarse y elevarse al aplicativo informático hasta el 16 de octubre, ¿no? Como primer hito, ¿no? Y los que cumplen este primer hito de elevar esta ficha llena, van a tener estos puntajes según la municipalidad, ¿no? Al 16 de octubre.
Si no las cumple el 16 de octubre, pierden este primer puntaje, ¿no? Se quedarían solamente con el segundo, ¿no? Esta es la ficha de operatividad y capacidad de la planta, ¿no? Hay una información general donde pueden llenar información de la municipalidad, una segunda sección de la ubicación de la planta de valorización, ¿no? En coordenadas UTM, ¿no? Y una pequeña dirección o una referencia de dónde está ubicado esta planta de valorización. Es importante también llenar en esta ficha, ¿no? Un tercer componente de esta ficha es la capacidad operativa de la planta, donde ustedes van a cuantificar, ¿no? Las pilas que van a conformar, ¿no? Van a colocar el ancho, el largo, el alto de la pila, ¿no? Y van a obtener el producto de estas, el volumen que genera esta pila, ¿no? Las fotografías en una cuarta sección de la ficha se van a canalizar en esta ficha. Y estas fotografías tienen una particularidad que deben estar fechadas, ¿no? Y que deben estar georreferenciadas. Y como les mencionaba, hay aplicativos que ustedes pueden buscar en internet, ¿no? Lo pueden descargar en su celular y pueden tener como un instrumento para poder tener las fotografías fechadas y georreferenciadas. Eso es importante, ¿no? Y colocar el responsable del área de gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Para que esta ficha tenga esa validez, ¿no? También esta ficha la llenan, lo transforman en formato PDF y lo suben al aplicativo. Como paso 7, el reporte de la cantidad de toneladas de residuos orgánicos municipales valorizados mensualmente, ¿no? Entonces, la fecha de cumplimiento es el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, las municipalidades que van a hacer ese reporte al 31 de diciembre van a tener esos puntajes y se les suma los puntajes anteriores si es que han llenado al 16 de octubre como un primerito, ¿no? Entonces, la municipalidad debe reportar en el aplicativo informático la cantidad mensual de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? Y para eso se cuenta con un anexo 4, ¿no? Entonces, en ese anexo 4, ustedes pueden hacer ese reporte de la cantidad de toneladas, ¿no? Y subirlo al aplicativo. Lo que se reitera es que no hay que esperar al último momento para hacer el reporte en el aplicativo. Hay que hacerlo con un tiempo de holgura, ¿no? Y hacerlo mensualmente, que es lo recomendable, ¿no? Recuerden que todo aplicativo se sobrecarga si es que todos deciden subir su información en un último día, ¿no? Y eso hace que se colapse el aplicativo y todos ustedes no van a poder cumplir con lo estipulado en esa actividad. Entonces, no esperemos al último momento. Es la recomendación que se da de forma general, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cantidad de residuos que yo voy a reportar en el aplicativo? Entonces, acá a modo de ejemplo, que se entiende muy bien, tenemos los residuos recolectados por las unidades de recolección selectiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cantidad de recolección de 700 kilogramos, ¿no? Pero esa cantidad de residuos orgánicos que yo recolecte de la generación, por ejemplo, de un mercado, puede contener algún tipo de residuos de rechazo, merma, ¿no? Que puede representar el 10 o el 20%, ¿no? Puede ser 200 kilos. 200 kilos de 700 son residuos de rechazo, que puede estar constituido por residuos inorgánicos, que puede estar constituido por otros residuos que no son potencialmente valorizables a través del compostaje, ¿no? Entonces, me quedaría solamente con 500 kilogramos. Esos 500 kilogramos que entran al proceso de compostaje es lo que se va a valorizar. Y esos 500 kilogramos es lo que ustedes deben reportar en esa ficha. ¿Ok? Entonces, luego de lo valorizado, se tiene justamente el producto final, que es el compost, que en promedio puede resultar el 40 o el 50% de todo lo que ingresa en la valorización, ¿no? Si ingresa como 500, podemos tener como compost 250 o 200 kilogramos, ¿no? Y en el anexo 4 encontramos la valla, ¿no? La valla con la cantidad de residuos sólidos orgánicos que deben tener las municipalidades y que deben de valorizar, ¿no? Entonces tenemos la valla anual, la 2020, en toneladas al año, ¿no? Entonces, esos son más o menos las vallas que ustedes deben igualar y sobrepasar, ¿no? Deben tener más residuos valorizados de lo que tiene la valla. Es una sugerencia mía, ¿no? No hay que llegar a ser tan exactos, hay que darle una holgura más para poder pasar la valla, ¿no? Que es la meta, creo que todos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los medios de verificación para
para esta actividad 2? Bueno, tenemos la ficha de operatividad, como les mencionaba, estaba en los anexos precedentes, ¿no? Y la capacidad de planta que se incluya el registro fotográfico, fechado y georreferenciado, ¿no? Y en el anexo 5 está justamente esta ficha, ¿no? La fecha máxima para registrar esta información es como un primer hito al 16 de octubre de 2020, ¿no? Los que cumplan con este primer hito van a tener ese puntaje inicial, ¿no? Y los que no, pueden hacerlo en un segundo hito, hasta un segundo hito que es el 31 de diciembre, pero van a perder ese puntaje inicial, ¿no? El reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales también es un medio de verificación y también se debe reportar en el aplicativo informático que está en el anexo número 4, ¿no? Y la fecha máxima para registrar esta información es al 31 de diciembre del presente año, ¿no? También no esperemos al último momento, ¿no? Entonces, esos son los medios de verificación que hay que tener presentes, ¿no? Algunas consideraciones. Los criterios técnicos para la implementación de las plantas piloto de valorización de residuos sólidos orgánicos lo pueden encontrar en el anexo número 9 de la guía, ¿no? El reporte de toneladas orgánicas valorizadas, ¿no?, se realiza mensualmente. Esos ya lo estamos reiterando en varias oportunidades, ¿no?, a través del aplicativo informático que en las siguientes exposiciones nuestro colega va a explicar cómo es que se debe llenar en este aplicativo, ¿no? El uso y acceso del aplicativo será permanente, por lo que la municipalidad podrá ir registrando la información y no esperar hasta el último día para realizar el registro, por lo que ya les mencioné, ¿no? Evitar que se sature el aplicativo y ya no puedan reportar, ¿no? Entonces, evitemos eso haciendo el envío de la información con antelación, ¿no? En cualquier etapa de la actividad, el OEFA realizará visitas de campo inopinadas, ¿no?, las cuales podrán determinar el cumplimiento de la actividad. Entonces, son visitas inopinadas que se van a realizar a nivel nacional, ¿no?, sin previo aviso, sin documento previo, sin correo electrónico, sin llamada. Se va a personar en la puerta de la municipalidad, en la puerta de la planta de compostaje, para verificar si realmente se está desarrollando la actividad. Ojo con eso, ¿no? Esta verificación es una acreditación para ver si realmente se va a cumplir la actividad número 2. Entonces, tengan presente muy en claro eso. Entonces, desarrollen sus actividades, no paren con el proceso de valorización de los residuos orgánicos, que en cualquier momento algún representante de la OEFA, ¿no?, va a visitarlos. Bien, ya para finalizar la presentación, tenemos un website que quiero compartir con ustedes y que lo puedan ustedes visitar, porque ahí en este website se encuentra información muy importante, tanto de la actividad de programa de incentivos, como también algunos modelos de plan de vigilancia y control, vigilancia y prevención del COVID, ¿no?, que pueden ustedes utilizarlo para ayudar a su asociación de recicladores, y diversa información normativa y técnica que ustedes pueden descargar en este website, ¿no?, que sería muy importante que ustedes lo tengan presente. Ok, creo que estoy en el tiempo. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y estaré muy atento a las preguntas que creo ya lo han escrito en el chat interno.